Tema 8, análisis de tuberías, ya es nuestro último tema. Miren, aquí ya se trata de ir viendo problemas un poquito más cercanos a la realidad. En la realidad no es tan común que tengamos una tubería sencilla y ya está. Eso es más como de laboratorio, como de introducción. La realidad es que vamos a tener varias uniones, varias bifurcaciones, etcétera. Entonces hay que saber plantear las ecuaciones en estos casos. Si tenemos uniones, esto es un recordatorio de lo que veíamos cuando comenzamos a ver la ecuación de la energía. En una unión, el planteamiento de la ecuación de la energía es el siguiente. Decimos que la energía en la sección 1 es igual a la energía en la sección 3 más las pérdidas que hay entre la sección 1 y la sección 3. Hay dos formas de plantear la ecuación de la energía en uniones. Ahorita lo hicimos en términos de la carga de energía en 1, pero también lo podemos hacer en términos de la energía en 2, así. Energía en 2 igual a la energía en 3 más las pérdidas de 2 a 3. Y ya nada más, así también como recordatorio, la ecuación de continuidad en una unión de este tipo sería el gasto en 1 más el gasto en 2 igual al gasto en 3, porque es una unión, se suman los gastos, pero mucho ojo, no significa que el gasto se reparta en partes iguales en 1 y en 2. Eso rara vez va a suceder. Aquí lo único que me dice es que lo que sea que esté pasando en 1 más lo que pasa en 2 es igual a lo que pasa en 3. ¿Ok? Entonces no vamos a asumir que el gasto se reparte en partes iguales. Va a depender del diámetro de la tubería, va a depender de varias cosas, ¿no? Del material incluso, etcétera. ¿Qué no hacer cuando planteamos ecuación de la energía en una unión? Si se fijan aquí, todo el tiempo, ya sea con la sección 1 o con la sección 2, el planteamiento de la ecuación fue en dirección del flujo. Lo que no podemos hacer es decir, la energía en 1 es igual a la energía en 2 más las pérdidas de 1 a 2, porque el flujo no va de 1 a 2, va de 1 a 3 o bien de 2 a 3. Entonces esto no se hace, ¿ok? Y en el caso de una bifurcación es bastante parecido. Planteamos la ecuación de continuidad. Aquí viene un gasto y se divide en dos partes, en gasto en 2 más el gasto en 3. Otra vez no significa que se reparten partes iguales. Simplemente una parte se va para acá y otra para acá, pero no necesariamente son equivalentes entre sí. ¿Y cómo planteamos aquí la ecuación de la energía? Pues igual en dirección del flujo. Por ejemplo, la energía en 1 es igual a la energía en 2 más las pérdidas que hay de 1 a 2. O bien en términos de la tubería 3. La energía en 1 igual a la energía en 3 más las pérdidas de 1 a 3. Siempre en sentido de flujo. Lo que no podemos hacer es decir que la energía en 2 es igual a la energía en 3 más las pérdidas de 2 a 3 porque el agua no va en esa dirección. Eso no es válido. Ahora sí pasemos a la configuración que vamos a ver en este tema, que son las tuberías en paralelo. Este es un esquema de una tubería en paralelo, pero en sí decimos que un sistema está en paralelo cuando los tubos comparten el mismo nivel de energía tanto al inicio como al final, independientemente de que sus cargas de velocidad y piezométrica sean distintas. Por ejemplo, en este esquema, los tubos 1 y 2 están en paralelo, ya que su energía al inicio y al final es la misma. Eso no significa que el tubo 1 y el tubo 2 sean del mismo diámetro ni del mismo material, nada, lo único que significa es que la energía es igual en los extremos. Si planteáramos la energía aquí, partiríamos de la energía que nos da el tanque A. Este tanque A nos marca un horizonte de energía, es la energía disponible, y el desnivel que hay entre estos dos tanques va a ser las pérdidas de energía que hay entre el tanque A y el tanque F. Y si dibujamos la línea de energía, veríamos lo siguiente. Es igual una línea que va descendiendo. Únicamente estoy considerando aquí pérdidas por fricción, entonces la línea va con una pendiente suave, no se presentan escalones. Pero bueno, también podemos considerar pérdidas por accesorios. Esto es una primera aproximación. Entonces aquí en el nodo en C,
Lo que nos va a faltar para llegar al horizonte de energía es precisamente las pérdidas que hay entre estas dos secciones, la sección A y la sección en C. Entonces, en la sección en A tenemos un nivel de energía y en la sección en C también hay un mismo nivel de energía. Esos niveles de energía los comparten tanto el tubo 1 como el tubo 2, por lo tanto decimos que están en paralelo. El tubo 3 es sencillo, aquí también va a tener su respectiva pérdida por fricción, y el tubo 4 y el tubo 5 también van a funcionar como tuberías en paralelo, ya que la energía al inicio va a ser igual a la energía al final. Y lo que me falta para llegar a la energía en E va a ser la pérdida entre la sección E y la sección F. Como datos para poder resolver este ejercicio, resolver el ejercicio me refiero a conocer todos los gastos y todas las velocidades que pasan en cada uno de los tubos, ya sea que estén en paralelo o sean sencillos. Necesitamos tener como dato la longitud de las tuberías, su diámetro, su carga de posición o su cota, su rugosidad absoluta y si vamos a considerar accesorios, los coeficientes de pérdidas para cada uno de los accesorios. Y en el análisis les decía que vamos a determinar las características hidráulicas de cada tubo, es decir, su gasto y la velocidad del flujo. Por ejemplo, aquí en el nodo C, ¿cómo plantearíamos la ecuación de continuidad? En términos de gasto 1, 2 y 3. Gasto en el tubo 1 más gasto del tubo 2 es igual al gasto del tubo 3. Aquí hay una unión y luego aquí hay una bifurcación. Entonces aquí en el nodo E tengo que plantear que el gasto en el tubo 3 es igual a la suma del gasto del 4 más el gasto en 5. Entonces necesitamos plantear las dos cosas, tanto ecuación de continuidad como ecuación de la energía. Y además hay que tener en cuenta que el sentido del flujo siempre va a ser desde la zona de mayor energía hacia la zona de menor energía. Por ejemplo, aquí la mayor energía la tenemos en el tanque A. Luego en el tanque F tenemos un menor nivel por todas las pérdidas que hubo en el trayecto. Significa que el agua viaja desde el tanque en A hasta el tanque en F. Planteamos ecuación de continuidad en cada uno de los nodos. Esto ya lo sabemos hacer, no necesitamos más información más que plantear la ecuación, aunque no conozcamos todavía los gastos. La suma de gastos en un nodo I o bien en un nodo J debe de dar siempre igual a 0. Como lo que veíamos aquí en el nodo C, nos queda que la suma de gastos en C es igual a menos el gasto en 1, menos el gasto en 2, más el gasto en 3, y la suma de esto debe ser igual a 0. Se puede expresar así, o como les comentaba hace ratito, que el gasto en 3 es la suma del gasto en 1 más el gasto en 2. Lo mismo para el nodo E, pero aquí es una bifurcación. Entonces la suma del gasto en E es igual a menos el gasto en 3 más el gasto en 4 más el gasto en 5. O bien que el gasto en 3 es igual al gasto en 4 más el gasto en 5. Creo que esta parte todavía es bastante intuitiva. Ahora vamos a plantear la ecuación de la energía entre las distintas secciones. En cuanto a la ecuación de la energía, se hace así como les mencioné al inicio, siempre en dirección del sentido del flujo, nunca contradiciendo esta dirección, por favor. De la sección A a la sección C tenemos dos tubos. Estos tubos inician en un mismo nivel de energía, aquí donde está nuestro horizonte, ambos, ¿sí? Independientemente de sus características, y además terminan en un mismo nivel de energía, aquí en C. Por lo tanto, están en paralelo y la ecuación de la energía entre A y C la plantearíamos así. La energía en A es igual a la energía en C más las pérdidas que hay desde A a C. Esta ecuación la puedo replantear ya sea en términos del tubo 1 o bien en términos del tubo 2, dependiendo de dónde tengamos más información. Si lo hacemos con el tubo 1, sería la energía en A igual a la energía en C más las pérdidas de A a C, pero referida todo al tubo 1. Si se fijan aquí, coloqué puro subíndice 1. Ya de una vez estoy expresando la velocidad en términos del gasto. Esto es velocidad al cuadrado. Y además, como el tubo 1 no presenta cambios de diámetro ni nada, en esos casos
pudiéramos de una vez factorizar el término en común de las pérdidas. Es decir, en lugar de expresar la pérdida por accesorio, todas por separado, y luego las pérdidas por fricción, como me ha quedado un término en común, lo factorizo y nos quedaría así: la suma de los coeficientes de pérdida local K más el factor de fricción del tubo 1 por la longitud del tubo 1 entre el diámetro del tubo 1, y todo eso por la carga de velocidad. ¿Sí se entiende? Entonces, ya sea en términos del tubo 1 o en términos del tubo 2, aquí es lo mismo, nada más que en lugar de expresar las pérdidas con las características del tubo 1, lo hago con las características del tubo 2, el gasto en 2, la longitud, diámetro, factor de fricción y su área. Hay que notar aquí que no necesariamente, aunque tienen el mismo nivel de energía, no necesariamente sus factores de fricción son iguales. O sea que no deben estar hechos del mismo material forzosamente. Tampoco es forzoso que tengan mismo diámetro ni misma longitud, tampoco mismos accesorios, y obviamente van a tener distintos gastos. Lo que sí va a ser igual es la pérdida de energía. La pérdida de energía por el tubo en 1 debe ser igual a la pérdida de energía por el tubo en 2, o bien simplemente la pérdida de energía que hay entre la sección A y la sección C. Para hacer las operaciones de forma un poquito más sencilla, lo que vamos a hacer en este tipo de ejercicios es agrupar aquí los coeficientes como coeficientes A. Por ejemplo, aquí A por el tubo I es igual a la suma de los accesorios, los K de accesorios del tubo I, más su factor de fricción por longitud entre diámetro, por 1 entre A, el área de ese tubo al cuadrado, por 2G. Lo único que me faltó aquí en el coeficiente A para que sea lo que teníamos aquí es el gasto al cuadrado, pero ese ya lo dejo afuera y todo lo demás lo agrupo como un coeficiente A, de tal forma que estas mismas dos ecuaciones las puedo escribir así. La energía en A igual a la energía en C más A1 por el gasto en 1 al cuadrado, o bien la energía en A igual a la energía en C más A2 por el gasto en 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces quedamos que planteamos la energía en términos ya sea del tubo 1 o del tubo en 2, pero en ambos casos hablamos de que es la energía en A. Entonces, por transitividad, podemos igualar esto de aquí con esto de aquí. Y si lo igualamos, se van a cancelar las energías en C, y aquí se demuestra que efectivamente la pérdida de energía por tubo en 1 es igual a la pérdida de energía por tubo en 2, porque están en paralelo. ¿Qué pasa con el tubo en 3? El tubo 3, si se fijan aquí, es una tubería sencilla, entonces aquí normal, igual que lo que hicimos en el tema pasado. La energía en la sección C es igual a la energía en E más las pérdidas de C a E. Aquí no hay nada distinto. Es un tubo sencillo, pero igual puedo expresar esta pérdida entre C y E como un coeficiente A con las características del tubo en 3 por el gasto en 3 al cuadrado. No olvidar aquí elevar al cuadrado los gastos, por favor. Y listo. Ahora vamos con el tubo 4 y el tubo 5. Estos también están en paralelos, pero es una bifurcación. Planteamos la energía. La energía en E es igual a la energía en F más estas pérdidas que hay entre la sección E y la sección F. De nueva cuenta lo podemos plantear en términos del tubo ya sea 4 o bien en términos del tubo 5. Con el tubo 4, pues simplemente sería con las características del tubo 4 y el gasto en 4 al cuadrado, es decir, la energía en E igual a la energía en F más A4 por el gasto en 4 al cuadrado. Y por el tubo 5, lo mismo, nada más que ahora con las características del tubo 5 y el gasto en 5. Sin embargo, aquí en ambos casos estoy obteniendo la energía en E, entonces esto es igual a esto. Y por lo tanto, la pérdida de energía que hay por tubo 4 es igual a la pérdida de energía que hay por tubo 5. Notar también aquí que no me está diciendo en ningún momento
que sean del mismo material, ni del mismo diámetro, ni misma longitud, ni mismos accesorios, ni siquiera mismo gasto. Lo único que me está diciendo es que la pérdida por tubo 4 es igual a la pérdida por tubo 5 y son las pérdidas que hay entre las secciones E y F. Ok, nuestras incógnitas son principalmente los gastos, entonces tenemos que formar un sistema de ecuaciones con todo esto que ya planteamos. Nos van a quedar 5 ecuaciones con 5 incógnitas. De acuerdo al número de tubos y nodos de un sistema hidráulico, podemos plantear el siguiente número de ecuaciones. El número de tubos menos el número de nodos es igual al número de ecuaciones de energía que nos van a ser útiles. En nuestro caso, teníamos 5 tubos y 2 nodos, por lo tanto, requerimos 3 ecuaciones de energía y para cerrar el sistema de ecuaciones, que nos quede el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, vamos a agregar 2 ecuaciones de continuidad. Esas 3 ecuaciones de energía van a ser las que planteamos entre cada sección, entre A y C, entre C y E y entre E y F. Y las ecuaciones de continuidad que me cierran el sistema van a ser las que planteamos para cada uno de los nodos. En un caso teníamos una unión y en el otro caso teníamos una bifurcación. Veamos otra configuración. Esta configuración podemos decir que se trata de tuberías en paralelo. Por ejemplo, este tubo y este tubo, ¿sí o no? ¿Y por qué? Recuerden que para que un sistema de tuberías se encuentre en paralelo, el nivel de energía al inicio de los tubos y al final debe ser el mismo. Aquí tenemos mismo nivel de energía al inicio, si consideramos este nivel del tanque en A con este nivel del tanque en B. No, son diferentes. Ah, no sería la misma. Claro, serían diferentes. Aquí tengo, de hecho me dice la cota, me dice aquí que son 50 metros y aquí 70 metros. Entonces no inician en un mismo nivel de energía. Por lo tanto, una configuración así ya no se llama tubería en paralelo, aunque terminan en el mismo nivel de energía. Aquí están las líneas de energía punteadas. No inician en el mismo, entonces este tipo de configuraciones se conocen como redes abiertas. En una red abierta no formamos circuitos y además no necesariamente los niveles de energía al inicio y al final de cada tubo son iguales. Aquí vienen las tuberías cada una con su nivel de energía, se unen, eso sí, y al final descargan ya sea a otro tanque o bien a la atmósfera. Siguiente ejemplo, ¿este es tubería en paralelo o red abierta? Red abierta. Es red abierta, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, más bien tienen distintos niveles de energía al inicio, ¿no? Esto es como si fueran estos tanques y cada uno tiene su nivel. Entonces, cada uno aporta su respectiva energía. Sí terminan en el mismo nivel de energía, pero vienen con un nivel de energía distinto cada uno de estos tubos. La mala noticia es que yo sé que ustedes quieren saber cómo se hace el análisis aquí, pero eso no es parte del temario. Nada más estoy haciendo la referencia para que aprendamos a diferenciar entre una red abierta y una tubería, un sistema de tubos en paralelo. Si les interesa saber cómo sería aquí el análisis, por ejemplo, este esquema lo saqué del libro del doctor Sotelo. Ahí pueden ver cómo se hacen todos los cálculos y lo pueden llevar a la práctica. Ahora sí, pasemos al ejemplo. En realidad estoy usando el mismo esquema con el que explicamos tuberías en paralelo. Ya nada más le estoy poniendo números. Se nos pide calcular este desnivel delta H entre el tanque en A y el tanque F. El desnivel, como vimos, coincide con la suma de pérdidas entre todas las secciones. Y además, determinar el gasto de cada uno de estos 5 tubos. Sí tenemos como dato que en el tubo 1, aquí en el tubo 1 se midió una velocidad de 1 metro por segundo. Este va a ser bastante útil porque si conozco la velocidad del tubo 1, puedo conocer el gasto del tubo 1 a partir de su diámetro y de su área. Aquí hay una tabla con toda la información que se tiene. Sabemos todas las longitudes de los tubos. Aquí hay unas que coinciden, pero no es forzoso. Puedo colocar longitudes
distintas para cada uno de ellos. Tengo todos los diámetros. Para el tubo 1, 2 y 3 tengo ya directamente el factor de fricción, lo cual va a ser mucho más sencillo los cálculos, pero nos vamos a meter en un pequeño problema con el tubo 4 y 5, que no tenemos factor de fricción, pero nos dan el material, nos dan la rugosidad absoluta. Les digo que hay un problemita aquí porque como tampoco conozco los gastos, no puedo obtener número de Reynolds, no puedo obtener factor de fricción. Entonces al final vamos a hacer aquí un procedimiento de iteración, así como los que hacíamos en la clase pasada. Lo primero que se recomienda en este tipo de ejercicios, de entrada es que hagamos una tablita. Retomo la tabla con la información que me dieron en el enunciado y le agrego una columna que se va a llamar AI. Evidentemente solo puedo obtener el coeficiente AI para el tubo 1, 2 y 3 de momento, porque eran los tubos donde sí conocía factor de fricción. Para el tubo 4 y 5, hasta que tenga el factor de fricción, puedo obtener este coeficiente. También sabemos que el desnivel entre los tanques, delta H, va a ser la suma de las pérdidas en todas las secciones. Y además sabemos que en el tubo 1, la velocidad era de 1 metro por segundo. Ya tenemos su diámetro, entonces calculamos de una vez su gasto. El gasto del tubo 1 va a ser igual a el área del tubo 1, es un tubo circular, por la velocidad, es decir, 0.0314 metros cúbicos por segundo. Y si conocemos el gasto y conocemos el coeficiente AI del tubo 1, podemos conocer las pérdidas que hay en términos del tubo 1 entre las secciones que teníamos en el tanque y en la unión. Es decir, esto, las pérdidas entre las secciones A y C es igual a la pérdida por fricción del tubo 1, es decir, el coeficiente A1 por el gasto en 1 al cuadrado. Muy importante no olvidar elevarlo al cuadrado. Si hacemos esas operaciones, nos queda 1.91 metros de pérdida entre la sección A y C. Entonces, ¿cuánto vale la pérdida en términos del tubo 2 entre la sección A y C, de acuerdo a lo que ya explicamos del tubo en paralelo? Pues va a ser la misma, ¿no? Va a ser lo mismo. Así es, va a ser la misma para el tubo en 2, ¿sí? Porque son tubos en paralelo. Entonces, de una vez vamos a igualar esta pérdida por tubo 1, la igualo a la pérdida por tubo en 2, es decir, las características del tubo 2 por el gasto en 2 al cuadrado. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, es que si ya conozco la pérdida y conozco A2, de aquí va a ser muy fácil despejar quién va a ser el gasto en 2. Entonces sabemos que A2, esto lo teníamos en la tablita, en la diapositiva anterior, es 255 por el gasto en 2 que no conozco al cuadrado, es igual a la pérdida entre A y C, que es la misma que obtuvimos por tubo 1, 1.91 metros. Despejamos el gasto y nos queda de 0.0866 metros cúbicos por segundo, que evidentemente no es un gasto igual al que teníamos en 1. El gasto en 1 era de 0.03 y aquí 0.09. Ya que tenemos el gasto en tubo 1 y en tubo 2, no tenemos aquí el esquema, pero les recuerdo la configuración. Aquí venía el tubo 1, aquí venía el tubo 2, se unían. ¿Cuánto vale el gasto en el tubo 3? La suma de ambos, Suma de de los 1 y gastos. 2. Así es, la suma de 1 y 2. Como ya lo tenemos, pues simplemente lo sumamos. El gasto en 3 es el gasto en 1 más el gasto en 2. Ya tenemos ambos gastos, por lo tanto el gasto en 3 es igual a 0.118 metros cúbicos por segundo. ¿Qué más podemos obtener? Podemos obtener las pérdidas en la tubería en 3. Ya tenemos su gasto, también teníamos el factor de fricción, con eso obtuvimos A3. Simplemente multiplicamos A3 por el gasto en 3 al cuadrado. Aquí estuvo sencillo, entonces es solamente en términos del gasto en 3. Y las pérdidas de C a E van a ser igual a 0.374 metros. Son estas pérdidas, miren, estas que estoy señalando aquí. Hasta aquí es la parte sencilla, porque
ya teníamos los factores de fricción. Para el tubo 4 y el tubo 5, les decía que se complica un poquitito porque no conocemos los factores de fricción, solamente sabemos su material, su longitud y su diámetro. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. De E a F, entre estas dos secciones, tenemos un arreglo otra vez en paralelo, por lo tanto los niveles de energía son los mismos y podemos calcular la pérdida ya sea en términos del tubo 4 o el tubo 5. Entonces aquí nada más voy a plantear eso. La pérdida entre E y F es igual a la pérdida por fricción del tubo 4 o bien pérdida por fricción del tubo 5. A su vez, la pérdida por el tubo 4 lo planteo en términos de, pues, del tubo 4, longitud, factor de fricción, diámetro y gasto, y lo igualo a lo que tenemos en 5. Simple, ¿no? Solamente estoy como dejando planteadas mis ecuaciones y me fijo si puedo hacer alguna simplificación con la tablita de datos que nos dieron. Si me regreso a la tablita de datos, podemos notar que tenemos el mismo diámetro para el tubo 4 y el tubo 5. ¿Sí? Si no tuviéramos mismo diámetro, no pasa nada. Nada más aquí estoy tratando de simplificar lo más posible la expresión que planteamos. Y también tenemos misma rugosidad. Sin embargo, no tenemos misma longitud. Entonces no podemos asumir que van a tener el mismo factor de fricción. Solamente lo único que coincide es el diámetro. ¿De acuerdo? Entonces me regreso al ejercicio. Como el diámetro en 4 es igual al diámetro en 5, están de acuerdo que este término se va a cancelar con este término y también las áreas son iguales. Área en 4 al cuadrado se cancela con área en 5 al cuadrado y de una vez cancelamos el 2G. De forma que queda el factor en 4 por longitud en 4 por el gasto en 4 al cuadrado es igual a F5 por L5 por gasto en 5 al cuadrado. Y de aquí podríamos despejar a uno de los gastos, ya sea el gasto en 4 o el gasto en 5, el que ustedes quieran. Yo elegí despejar al gasto 4 de esta expresión y queda de esta forma ya el despeje. Y además podemos plantear ecuación de continuidad en ese nodo donde se tenía la bifurcación. Ahí sabíamos que el gasto del tubo 3, el tubo sencillo, es igual a la suma del gasto en 4 más el gasto en 5. Como ya tengo un gasto en términos del otro, tengo gasto en 4 en términos de gasto en 5, ¿por qué no aplicamos sustitución? Aquí. Sustituimos y nos queda el gasto en 3 ya en términos únicamente del gasto en 5. Aquí nada más trabajé un poquito con la ecuación, factorizando el término en común que es el gasto en 5. ¿Ok? Y de aquí, ¿qué datos teníamos? El gasto en 3 ya lo habíamos obtenido como la suma de los gastos de las dos tuberías primeras. Tenemos las longitudes para el tubo 5 y para el tubo 4. Lo que no tenemos son los factores de fricción. Entonces voy a dejar esto en términos de los factores de fricción y de aquí decidí despejar al gasto en 5. ¿Sí? El gasto en 5 es igual a esto de aquí. Sustituí gasto en 3. Dejo los factores de fricción que no conozco. Sustituyo con las longitudes. Todo eso aquí a la 1/2 más 1. Trabajo un poquito y nos queda de esta forma, que va a ser la ecuación 2. Aquí estaba ecuación 1 y aquí ecuación 2. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a analizar un poquito lo que tenemos. Para yo conocer el gasto en 5, necesito factor de fricción tanto en el tubo 5 como en el tubo en 4. Si yo conociera estos factores de fricción, sustituyo aquí y me queda el gasto en 5. A su vez, conociendo el gasto en 5, ya puedo conocer el gasto en 4, porque también conocemos el gasto en 3, entonces nada más despejamos el gasto en 4 de aquí y ya tendríamos todo lo que necesitamos para dar las características hidráulicas. ¿Sí está claro eso? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ir iterando, vamos a ir suponiendo factores de fricción para 5 y para 4
y luego los revisamos. Ya en este punto sería un procedimiento análogo a lo que habíamos hecho en los ejercicios de la clase pasada. Suponemos entonces factores de fricción. Aquí está el procedimiento. Una vez supuestos esos factores de fricción, obtenemos el gasto en 5 de la ecuación 2. Con la ecuación 1 obtenemos el gasto en 4. Con esos dos gastos, en 4 y en 5, obtenemos sus respectivas velocidades. Velocidad en 4, velocidad en 5. Y ya con eso podemos obtener sus respectivos números de Reynolds. Como conocemos su material, su rugosidad absoluta, calculamos la rugosidad relativa. Aquí se simplifica un poquito porque es el mismo material y diámetro tanto en tubo 4 como en tubo 5, pero si fueran distintos tampoco es mayor problema. Y con esta información, número de Reynolds y rugosidad, obtenemos unos nuevos valores revisados del factor de fricción, ya sea con diagrama de Moody o con alguna fórmula semiempírica. Recuerden que con diagrama de Moody vemos en qué zona nos encontramos, laminar, transición o turbulento, y luego revisamos con una ecuación. Si los valores supuestos y los calculados son iguales, entonces ya terminamos. Si no, tomamos a los valores calculados ahora como supuestos y así hasta que se cumpla que son iguales. Bien, aquí ya me traje la ecuación 2 y la ecuación 1 que vamos a estar trabajando. Y les coloqué aquí la tablita que iríamos siguiendo. Tenemos primero que suponer factores de fricción. Yo me fui por un valor ahí más o menos intermedio, 0.016 en ambos casos, y no importa, ya después me va a corregir y vamos a ver que son distintos. Con estos factores de fricción sustituimos en esta ecuación y nos da el gasto en 5. Con el gasto en 5 sustituimos aquí, nos da el gasto en 4. Ya con los gastos y los diámetros calculamos velocidades, calculamos números de Reynolds y finalmente calculamos factores de fricción. Como no son iguales a los supuestos, tomo estos calculados, los coloco como supuestos y repito el procedimiento hasta que supuesto y calculado sean igualitos. Bueno, si ya tenemos los factores de fricción correctos, pues también ya tenemos los gastos. De aquí mismo de la tabla veo que el gasto en 5 es 0.05 y el gasto en 6, el gasto en 4, 0.06. Obteniendo los gastos, también podemos obtener la pérdida que hay entre las secciones E y F, ya sea en términos del tubo 4 o bien en términos del tubo 5. Aquí da igual, en realidad, cuál tomen, ya tenemos la información para ambos. Yo elegí utilizar la información del tubo 4, pero tendría que haber dado lo mismo con la información del tubo 5, ¿no? Y ya nos da una pérdida de 1.5982 metros. Ok, y todo esto para qué lo hicimos. La pregunta era, ¿cuánto valen los gastos en cada tubo? ¿Y cuánto vale el desnivel entre el tanque del inicio y el tanque del final? Ya podemos contestar eso. Miren, este era el esquema. El desnivel que hay entre A y F es la suma de las pérdidas entre todas las secciones. Y como ya calculamos todas esas pérdidas, lo único que hago es sumarlas y me queda que la pérdida es de 3.88 metros. Ese es el desnivel entre el tanque A y el tanque F. Ahora, para los gastos y todo lo demás, les recomiendo continuar con la tablita de información que teníamos. Aquí en esta tabla, lo único que agregué fueron los factores de fricción que obtuvimos iterando. Calculé las velocidades, la del tubo 1 era dato, entonces calculé velocidad 2, 3, 4 y 5. Obtuvimos los gastos, estos sí todos los fuimos obteniendo con la información. Calculamos los coeficientes ahí y con este coeficiente ahí, si lo multiplicamos por este gasto al cuadrado, nos da la pérdida por fricción. Si está todo bien hecho, esta pérdida por fricción debe ser igual a lo que nos dé esta pérdida por fricción, independientemente de que el gasto y el coeficiente ahí sean distintos. Deben de dar iguales. A lo mejor, dependiendo de los decimales, no cierra exactito, pero no deben ser muy distintos.
Luego, este gasto al cuadrado por este coeficiente ahí me da la pérdida del tubo 3, ese es sencillo, y la pérdida del tubo 4 y el tubo 5 lo obtengo de la misma forma, y si estuvo todo bien hecho, deben de ser también iguales entre sí. Miren, y de hecho si se fijan aquí, en la suma de pérdidas, para obtener este desnivel, yo no sumé una pérdida por tubo 1 más una pérdida por tubo 2, yo nada más sumé la pérdida que hay entre esta sección y esta sección, ¿sí? No duplico esto. Tampoco aquí, no tengo dos pérdidas, aquí tengo una sola que puedo calcular ya sea en términos de 4 o de 5, pero nada más lo sumo una vez, no lo duplico. Ejemplo 2. En el sistema mostrado en la figura, aquí ya nos dan como dato el desnivel entre los tanques de inicio y al final, A y F. Estos desniveles de 24 metros y además nos piden considerar que en esta posición hay una válvula, ya nos dan el coeficiente de la válvula, si no, también ya saben dónde buscar un valor aproximado. Y se nos pide calcular los gastos en todos los tubos, despreciando pérdidas locales, excepto obviamente la pérdida local por la válvula. Fíjense aquí cómo está la configuración. Empieza el tanque A con un solo tubo, y luego ese tubo se bifurca en el nodo C, luego en el nodo E se vuelve a unir, forma como un circuito, y finalmente descargamos en el tanque F. Cada uno de estos tubos tiene distintas características. Aquí en la tablita ya se nos dan toda la información. Lo bonito de este ejercicio es que ya me dieron todos los factores de fricción, entonces no hay que hacer ahí iteración. Aquí nada más es plantear nuestro sistema de ecuaciones y órale, irlo resolviendo. Todas las características no necesariamente son iguales, algunas coinciden aquí, pero bueno, si son distintas tampoco va a variar mucho el procedimiento. ¿Cómo sé que los dos tubos que tenemos aquí están en paralelo? Bueno, es muy sencillo. Si nosotros vamos trazando aquí la línea de energía, iría así, iría bajando hasta llegar aquí al tanque en F. Como los dos tubos que tenemos aquí comparten un mismo nivel al inicio y al final, podemos hablar de que están en paralelo. Este ejercicio es nada más así como para consolidar lo que ya vimos en otra configuración, pero se hace muy rápido, fíjense. Lo primero es obtener el coeficiente ahí para cada uno de los tubos, y ya lo puedo obtener porque tengo todos los factores de fricción, diámetros y longitud. Nada más aquí sí tener en cuenta que como estoy considerando un accesorio, aquí hay que sumar el K del accesorio más F por L entre D. Lo que les sugiero es que coloquen aquí otra columna que diga accesorios. Donde no estoy considerando accesorios, simplemente coloco un 0. Entonces a la hora de hacer la suma me va a sumar 0, pero aquí sí, me va a sumar 30. Eso por 1 entre el área, respectiva área al cuadrado por 2G. Obtenemos todos los coeficientes ahí. Luego planteamos nuestro sistema de ecuaciones. Por un lado sabemos que el desnivel, que en este ejercicio le llamaban H, entre los dos tanques es la suma de todas las pérdidas que hay entre las distintas secciones. Por otro lado, sabemos que las pérdidas, a su vez, las puedo expresar como el coeficiente AI por el gasto en el tubo al cuadrado. Para el caso de la sección A a C y la sección E y F, ahí eran las secciones con tuberías sencillas. Entonces ahí no hay de otra, hay que elegir las características del tubo que nos dan. Pero en el caso de las pérdidas entre la sección C y E, que era la zona central con los tubos en paralelo, yo lo puedo expresar ya sea así en términos del tubo 2 o bien en términos del tubo 3. Cualquiera de las dos ecuaciones que yo tome es correcta. Y ya es muy fácil porque tengo toda la información. En el tubo 1, la pérdida de A a C es igual a A1 por el gasto en 1 al cuadrado. Luego, el tubo 2 y 3 estaban en paralelo, entonces podemos determinar las pérdidas, ya sean por tubo 2 o bien por tubo 3. Nada más teniendo en cuenta que en el tubo 3
había una pérdida local, pero ya la consideramos en la tablita cuando calculamos el coeficiente ahí. Es decir, la pérdida por tubo 2 es igual a la pérdida por tubo 3. Y finalmente en el tubo 4, esa era tubería sencilla, entonces aquí no hay de otra más que usar las características del tubo 4. Otra simplificación que podemos hacer, si nos fijamos en la tabla de información, tubo 1 y tubo 4, fíjense que ambos tienen misma longitud, mismo diámetro y mismo factor de fricción. Entonces, si todo esto, todo es igual, sí podemos asumir que la pérdida en tubo 1 es igual a la pérdida por tubo 4. Recuerden que no basta que longitud y diámetro sean iguales, tiene que tener mismo material también y eso se va a ver reflejado aquí en el factor de fricción. Como el factor de fricción es igual, sí podemos llegar a esa conclusión. Ahí está, miren. La pérdida de la sección E a F es igual a la pérdida por fricción del tubo 4, pero a su vez es igual a la pérdida por fricción del tubo 1, porque tenían las mismas características. Si sustituimos eso aquí, ¿qué nos quedaría? Si estos dos son iguales, podemos expresarlo como 2 veces A1 por gasto en 1 al cuadrado, o bien 2 veces A4 por gasto en 4 al cuadrado. Yo elegí dejarlo en términos del gasto en 4, pero da igual, ¿eh? ¿Sí? En realidad aquí en el procedimiento ya voy de alguna forma resolviendo el sistema de ecuaciones al hacer estas sustituciones. También podemos plantear la ecuación de continuidad en los dos nodos que teníamos. Por un lado teníamos una teníamos una bifurcación, o sea, el gasto de entrada es igual a los dos gastos de la bifurcación de las dos tuberías, y luego estos dos gastos se volvían a unir en un solo gasto que sería el gasto en 4, o sea, el gasto en 4 es igual al gasto en 1. Eso es claro, ¿no? Por continuidad. De tal forma que tenemos un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Mis incógnitas son todos los gastos, el gasto en 1, el gasto en 2 y el gasto en 3. El gasto en 4 lo puedo dejar aquí o bien dejarlo en términos del gasto en 1 porque eran iguales. Y mis 3 ecuaciones son las siguientes. La igualdad de la pérdida en los tubos en paralelo. Luego tenemos ecuación de continuidad, ya sea en términos de gasto en 1 o en términos de gasto en 4. Y por último tenemos otra ecuación de energía, que es la que obtuvimos aquí. Bueno, entonces teníamos esta primera ecuación de nuestro sistema. Despejamos de ahí el gasto en 2, nos queda raíz de A3 entre A2 por gasto en 3. Luego eso lo sustituimos en la segunda ecuación del sistema, que era la ecuación de continuidad. Ya nos queda, en lugar de gasto en 2, nos queda esto en términos del gasto en 3, y eso es igual al gasto en 4. Luego, en la tercera ecuación también sustituyo. Aquí está la tercera ecuación del sistema. Ya tenemos al gasto en 4 en términos del gasto en 3, entonces voy a sustituir aquí. Y nos quedaría lo siguiente, 2A4 por el gasto en 4, que es todo esto, elevado al cuadrado, más A3 por el gasto en 3 al cuadrado. Y como nuestro dato era el desnivel H, ya puedo despejar de aquí al gasto que me falta, que en este caso es el gasto en 3. Si despejamos al gasto en 3, nos quedaría de esta forma. Pueden revisar ahí con calmita que está bien hecho el despeje. Y aquí pues ya tenemos todo. Tenemos el desnivel, era un dato. Tenemos todos los coeficientes, as, y ya. Es cuestión de sustituir y obtener gasto en 3, que da igual a 0.0181 metros cúbicos por segundo. Pero ese nada más es el gasto en 3. ¿Cómo obtengo el gasto en 4 y en 2? Vamos a sustituir ese gasto en 3. Aquí ya tenemos todo, entonces calculamos gasto en 4. Y también podemos sustituir el gasto en 3 aquí y calcular el gasto en 2. Y el gasto en 1, este va a ser igual al gasto en 4, nada más escribo ahí que son iguales y ya.
y hacemos una tablita de resumen. Esta era la información que nos dieron y todo esto fue lo que fuimos determinando. Calculamos los coeficientes ahí, calculamos las áreas, si tenemos algún accesorio o no. Esto se contempla aquí en el cálculo de ahí. Y luego los gastos. Miren, aquí en el tubo de inicio y el de salida, por continuidad, el gasto debe ser el mismo. Entonces, de una vez los escribo iguales. Y con las ecuaciones vamos obteniendo gasto en 2 y gasto en 3. ¿Cómo sé que todo está bien? Tengo varias formas. La primera es que la suma de estos dos gastos, del gasto en 2 más el gasto en 3, debe de dar igual tanto al gasto en 1 como al gasto en 4. La segunda forma es calcular las pérdidas en cada sección. La pérdida entre A y C era solamente pérdida por fricción en una tubería sencilla. Luego en 2, igual, multiplico ahí por el gasto en esta sección al cuadrado, ya me da algo. Hago lo mismo para la sección 3, multiplico ahí por el gasto en 3 al cuadrado y me da esto. Si todo está bien, estas dos pérdidas deben de quedar iguales, aunque el coeficiente ahí y el gasto sea distinto. Luego calculo la pérdida para la tubería 4. Otra vez ahí por el gasto en 4 al cuadrado. Y al final la suma de las pérdidas debe de dar igual al desnivel H que me habían dicho en el enunciado que valía 24 metros. Pero mucho cuidado aquí en cómo hacemos esa suma. La pérdida en 2 es igual a la pérdida en 3, pero eso no significa que la pérdida se duplique. Esta pérdida es lo que tenemos entre la sección C y la sección E. Simplemente ahí en la tabla la estoy obteniendo con los datos del tubo 2 o bien con los datos del tubo 3, pero no las voy a sumar porque es la misma pérdida en ambos. Aquí en la suma únicamente sumo los de las tuberías sencillas y sumo uno de los dos de las tuberías que están en paralelo. Si lo duplico ya va a estar mal y no va a cerrar, obviamente. Debe dar la suma igual a 24 metros si todo está bien hecho y consideramos todos los decimales.